Y vamos a repasar un poco qué hay detrás de este anuncio que se ha hecho en el día de hoy y concreción. Anuncio y finalmente la resolución oficial del gobierno a partir de la cual da por finalizado el sistema Procrear. Sistema, recuerden que fue implantado o que fue lanzado hace un tiempo, en el año 2012, por la presidenta en ese momento, Cristina Fernández. Bueno, se disuelve este fondo fiduciario, un fondo fiduciario creado por el gobierno donde el Estado tenía una impronta realmente importante y aportaba fondos, financiaba y le daba la herramienta a diferentes bancos, tanto públicos como privados, para conectar con los clientes. Es decir, incluso en la época de la presidencia de Macri, se otorgaban los créditos, se facilitaba a veces lo que era el acceso, la calificación, muchas veces fue por sorteo, otras veces directamente calificando, y de ahí, con esa herramienta, con ese pase que llegaba vía mail, uno iba a los bancos a buscar la mejor oferta. Terminaba en bancos estatales o en bancos privados, y a partir de ahí era un intermediario para llegar o acceder a este fondo que otorgaba diferentes líneas de crédito. Estaba para compra de terreno y construcción, para refacción, para compra de vivienda, siempre obviamente vivienda única, y dentro de lo que era el sistema bancario. Había que tener determinada condición financiera para poder acceder al crédito a partir de la afectación de tu sueldo. Una cuota que te iba a marcar hasta qué punto te iba a dar el banco y hasta qué punto ibas a tener que poner vos para comprar y refaccionar o directamente construir. Bueno, ahora lo que dice el gobierno, lo que ha marcado a partir de esta resolución oficial, es que el sistema va a ser administrado por el banco hipotecario. O sea, no va a haber un fondo fiduciario donde el Estado pone, sino que se lo da al sistema hipotecario para que lo administre. Habla obviamente en cuanto a la argumentación, esto lo dice el Ministerio de Economía, de la mano, de palabra, de pluma del ministro Caputo, que había demoras, atrasos, sobrecostos, que obviamente era un sistema sustentable, que no era un sistema confiable, que se prestaba para determinadas cuestiones en donde el Estado ya no quería ser garante. Eso dice el Ministerio de Economía, básicamente el gobierno. Y ahora los adjudicatarios van a mantener las condiciones. Esto lo pudimos comprobar, no solamente porque lo dice la resolución, sino porque nos comunicamos, por ejemplo, con el Banco Provincia, y ahí nos decían que no cambia nada. Si usted tiene un crédito con el Banco X, en este caso el Banco Provincia, las condiciones se van a mantener. La cuota, la ecuación para la actualización de esa cuota, del capital, no va a cambiar en nada, solamente el fondo, la estructura, la va a administrar otra entidad, en este caso el Banco Hipotecario, y no ese fondo fiduciario y el Estado. Por eso que de alguna manera las condiciones se mantienen, que es lo más importante para decirlo ahora ya, sin meternos en letras chicas, en cuestiones técnicas, a los beneficiarios, a los usuarios, adjudicatarios, tenedores, como a usted le parezca. Muchos dicen beneficiarios, nada. Recuerden cuando salió el Procrear, incluso la línea Procrear UBA, bueno, con la ecuación para actualizar la cuota, con la inflación que hubo, se fue al demonio. Hay gente que tiene que pagar una cuota realmente muy alta, a la cual no puede o no puede pagar porque es una cuota realmente desproporcionada en cuanto a sus ingresos, y el capital se multiplicó por 30, 40 y hasta 50 veces, ¿no? Bueno, estos son los datos para tener en cuenta. Repasamos otras cuestiones para, de alguna manera, entender cómo va a ser la dinámica de aquí en más. Bueno, ¿qué pasa con las obras que no se han terminado? Porque también había toda una línea que era los emprendimientos que se hacían con diferentes construcciones. Aquí en Bahía Blanca se hizo solamente uno, que está ubicado en Arias y O'Higgins, más o menos por ese sector. Bueno, eran emprendimientos constructivos que estaban para terminar, y ahora vamos a ver cómo siguen. No solamente eso, sino también planes de viviendas, porque había también una conexión entre la necesidad que tenían muchos sindicatos y que lo canalizaban a través de así. Bueno, ¿qué va a pasar con esas obras que no se han terminado? Bueno, la Nación la descarga en las provincias. Provincia, municipio, háganse cargo, manéjenlo ustedes, vean cómo lo financian, cómo lo administran, pero Nación, a través de Procrear, ya no lo va a hacer nunca más. Y otra tanto va a pasar este tema privado.
Por ejemplo, el Banco Hipotecario va a tener esa cartera de construcciones y en lugar de ofrecerla por sistema de sorteo o adjudicación dentro del Procrear, bueno, la va a tener para ofrecer mediante un sistema más convencional de crédito hipotecario, donde obviamente tanto el sistema como la cuota va a ser distinta, menos accesible y no va a estar con alguna porción de subsidio. La tasa de interés será otra, al margen de que ya quizás han cambiado un poco las condiciones macroeconómicas, entonces el índice de inflación en este momento, ojalá que esto se mantenga, no sería una preocupación como lo fue hace un tiempo atrás, donde había inflación por encima del 10%. Hoy está allí, pero no es la única ecuación. Esta es la cuestión. Ahora, como ha pasado con otras áreas del gobierno y otra mirada donde pasó la motosierra, el Estado se saca de encima esto y se lo da al sector privado o a las provincias para que lo administre. Así que ahora habrá que ver qué piensan, qué dicen los adjudicatarios, beneficiarios o tenedores, Delfina, y por eso que estamos con Sole. Sí, estamos con Sole, y para entender sobre todo la dimensión social que tiene esto, porque insistimos y entendemos que los que ya son adjudicatarios no se les van a cambiar las reglas del juego, más allá de que ahora quien administre sea un privado, no el Banco Hipotecario, ya están dadas esas condiciones y se van a tener que cumplir por una cuestión, digamos, de justicia, de normas, de mantener aquello que ya se entregó. Pero ¿qué pasa con la gente que estaban en el limbo, ¿no? Ahí está la cuestión. Todavía no tienen adjudicada su vivienda, su terreno. Allí creo que hay más incertidumbre. Pero vamos a tomar contacto con el móvil, Sole, porque nos va a permitir entender la dimensión social que ha tenido el Procrear y que tiene, ¿no?, esta herramienta para algo a veces tan inalcanzable como es el sueño de la casa propia, ¿no? Sí, como es justamente el reconocimiento a un derecho, el derecho del acceso a una vivienda digna. Nos encontramos justamente con Alejandra, una vecina del barrio Procrear, que es donde estamos, también conocido como Las Magnolias. Gracias, Alejandra, por tu tiempo. Y preguntar, ¿cómo pensás que puede impactar la baja de un plan, de un proyecto como es Procrear, pensando justamente en toda su dimensión, tanto social como de reconocimiento de derechos también para las personas, familias, ¿no? Y nosotros acá en este loteo somos unas 300 familias y algo más que pudimos acceder a nuestra vivienda gracias al crédito Procrear, porque de otra manera con nuestros ingresos no podíamos acceder a un crédito hipotecario común de cualquier banco. Entonces fue la posibilidad de tener nuestra casa. Y bueno, yo no sé bien, porque lo que hemos visto es lo que salió hoy en las notas de cómo se va a manejar, pero aparentemente eso ya para las familias de clase media, media baja, ya no va a ser una posibilidad. Aparte de las posibilidades que se abren para las familias, para las personas, justamente de poder acceder a una vivienda, un techo, también hay que pensar en lo que implicó el desarrollo de un barrio como este en cuanto a obras, tanto de servicios como de construcción. Han tomado dimensión respecto a la cantidad de trabajo, de fuentes laborales justamente que han tenido un impacto positivo, por supuesto, con este tipo de desarrollo. Tal cual, vos imaginate que fueron 300 y pico de casas que se hicieron en el mismo momento, hubo un montón de gente trabajando acá, la economía se reactiva con esas cosas, con ese trabajo que tiene el albañil, el pintor, el gasista, fueron muchísimos que, bueno, solo con obra privada la demanda va a bajar mucho. ¿Cuál es el presente, por ejemplo, si tomamos tu caso en relación a las cuotas que venís pagando? ¿Qué tipo de incrementos has percibido y cuán real es hoy poder hacerse cargo de una cuota de estas características? ¿No es cierto? Que ya de por sí se pensaba como un plan para que las familias pudieran abordarlo sin privarse de cuestiones básicas, ¿no? Y la cuota sigue siendo pagable porque si no tendríamos que estar pagando un alquiler y seguimos estando ahí, pero bueno, los incrementos fueron importantes. En el último año aumentó más del 200% la cuota y desde que empezamos a pagar
no sé, debe haber aumentado cerca del 1000% y llevamos 3 años y pico pagando. El capital aumentó enormemente, pero de cualquier manera sigue siendo una cuota que uno puede afrontar y nosotros tenemos un sistema que no está atado directamente a la inflación como el UVA, sino al índice de aumento de sueldos. Entonces, bueno, hay una, digamos, se mantiene un poco más razonable, pero bueno, está claro que los aumentos fueron muy superiores a lo que fueron los aumentos de sueldo en este mismo tiempo. ¿Qué pensás de tu barrio? No, yo el barrio la verdad que es maravilloso. Nada, somos todas familias que nos vinimos juntas, que la estuvimos peleando mucho, la estuvimos peleando desde antes de que se hiciera el loteo, incluso entonces hay mucha relación entre los vecinos, mucha solidaridad. La verdad, los chicos salen y juegan en el barrio como podíamos hacer cuando éramos chicos. La verdad que nos cambió la vida venir acá. Entre los vecinos armamos en el espacio verde una canchita para los chicos. Nada, la verdad que el barrio contenta, feliz totalmente. ¿Alguna pregunta para Alejandra? Sí, primero saludarte, Alejandra, agradecerte la buena predisposición y saber en su momento vos, no sé en qué año adjudicaste o en qué año pudiste meterte en el Procrear, ¿eran cuotas accesibles? ¿Cómo fue el panorama en su momento? Nosotros salimos sorteados en 2013, que fue cuando se lanzó la línea Terreno y Construcción, que acá en Bahía, nada, los terrenos volaron a precios exorbitantes, no había forma de conseguir terreno porque salían carísimos, porque los que los tenían para vender tampoco esperaban los plazos que tardaba el banco en otorgar el crédito. Entonces, bueno, el tiempo fue pasando, se buscaron muchas alternativas durante ese tiempo de buscar loteos, qué sé yo, se terminó en este loteo que se hizo sobre tierras del ejército. Y bueno, todo fue cambiando porque en ese momento eran el primer Procrear, que tenía una tasa fija, distinta. Ahora, después pasaron hubo cambios durante el macrismo, que todavía no se había terminado de hacer el loteo. Sobre el final nos habían ofrecido la opción de comprar el terreno solamente, sin la posibilidad del crédito de construcción. Cuando cambió el gobierno, bueno, se nos ofreció la posibilidad, ya teníamos una prefirma de ese acuerdo por el lote, se nos ofreció la posibilidad de cambiarnos a la línea de Terreno y Construcción nuevamente. Por eso hay algunos vecinos que quedaron solo con el lote porque para ese momento o no llegaban a las condiciones de adquirir un crédito para construcción, o porque bueno, en ese momento no quisieron hacerlo. Hay un grupo de vecinos que solo tienen el terreno y bueno, y otros optamos por el crédito del terreno y la construcción y bueno, para ese momento ya habían cambiado a este nuevo sistema de créditos, pero bueno, sigue siendo una posibilidad que de otra manera no hubiéramos podido tener. Y más allá de las idas y vueltas, de los cambios, las modificaciones, la espera muy larga, lo validás, lo reconoces como una herramienta clave, ¿no? para acceder a la vivienda, lo ves como algo importante. Tal cual, porque para la mayoría, para todos diría, pero bueno, no puedo hablar por todos, no hubiéramos tenido otra forma de llegar a nuestra casa porque las condiciones para adquirir un crédito hipotecario de manera particular
no llegábamos a cubrir esas condiciones y las cuotas también eran muchísimo más elevadas, así que no, totalmente es una herramienta que es fundamental para el acceso a la vivienda de un montón de gente. Pero, Sole, nos quedamos un poco con eso último, ¿no? Con esta preocupación porque qué va a pasar con el sueño de muchos, ¿no? Bahienses o argentinos que ponían allí la expectativa, en una herramienta que se termina. Sí, como mencionábamos también anteriormente, no solamente es una respuesta a un derecho de acceso a una vivienda, a un techo propio, sino también lo que significa en cuanto a la generación de nuevos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Generar nuevos puestos de trabajo, mejor dicho. Entonces, realmente es un plan que aborda muchísimas aristas, que es importante o que fue importante en su momento, y ya tenemos que hablar en pasado, veremos cómo se acciona a nivel provincia, a nivel municipalidad también, para ver si se ofrece alguna alternativa también que permita, al menos a lo que es la localidad, poder acceder a algo semejante.